Y como siempre, que nos paramos en el púlpito, lo que pedimos es que el Señor pueda usarnos para que la Iglesia reciba una palabra de Él, que venga de Él, ¿cierto? Siempre que hay alguien en el púlpito, y esto es para el auditorio, porque ustedes vieron que hay distintos tipos de predicadores. Hay unos que son más serios, otros son más dinámicos, hay de todo tipo, ¿no es cierto? Muchas veces, naturalmente, nos vamos y prestamos más atención a la forma. Y muchas veces se nos pasa de largo el contenido. Y no son las formas. El Evangelio no va a hacer mella en una persona porque yo sea un histriónico, haga chiste. No, el Evangelio va a hacer mella en la persona cuando el predicador hable la palabra del Evangelio, la palabra de Dios. ¿Amén? Así que bueno, esto es como un consejo para para cuando escuchan a este predicador o a cualquier otro predicador. Esta mañana, pensando en qué compartir con ustedes, elegí un tema que quiero traerles, que tiene que ver con, ahí vimos el video de un misionero, de una familia misionera, y siempre nos llama la atención cuando vemos a hermanos que dedican su vida, su tiempo para servir al Señor en otras latitudes, ¿no es cierto?, en otras fronteras. Pero la tarea de ser misionero no es simplemente para aquellos que se animan a ir lejos, sino que cada uno de nosotros estamos llamados a llevar adelante el Evangelio, que de eso se trata la misión de la Iglesia. El Señor encomendó a sus discípulos, encomendó a su Iglesia la tarea de llevar a todo el mundo el mensaje de salvación. Y entre ellos estamos todos nosotros, ¿no es cierto? Así que esta mañana quiero hablar de ese tema especialmente, y quiero invitarles a que busquen en el segundo libro de Reyes, en el Antiguo Testamento vamos a leer, segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, una historia tal vez que muchos conozcan, conocida la historia, pero que nos va a servir para meditar un tiempo sobre el tema de nuestra tarea misionera. Segunda de Reyes, capítulo 5, vamos a leer desde el 9 hasta el 14. Si lo tienen, me dicen amén. Dice: y Naamán fue a ver a Eliseo, y al llegar a la puerta de su casa se detuvo con sus caballos y con sus carros de guerra. Entonces Eliseo mandó un mensajero que le dijera: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne volverá a ser como antes era, y quedarás limpio de tu lepra. Pero Naamán se enojó y se fue, mientras decía: ¿cómo? Yo pensaba que este profeta saldría a verme y que de pie invocaría el nombre del Señor, su Dios, y luego alzaría la mano y tocaría la parte enferma y me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos Habana y Farfar de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Acaso no quedaré también limpio si me lavo en ellos? Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron: ay, Señor, si el profeta te hubiera mandado hacer algo más impresionante, ¿acaso no lo habrías hecho? Pues con más razón, si te ha dicho: lávate y quedarás limpio. Naamán fue al Jordán, se zambulló 7 veces conforme a la palabra del varón de Dios, y al instante quedó limpio. Su piel se volvió tan suave como la de un niño. Yo una pregunta, a lo mejor te pensarán, no tiene nada que ver con lo que hemos leído. ¿Se puede cocinar un asado con un fósforo? No se puede. Acá se ve que hay buenos
pensadores. Bueno, ustedes siempre lo veo con la mano de la foto. No se puede, pero ¿no es cierto que si yo tengo la carne, tengo la parrilla, tengo el carbón, no podría hacer el asado si no tengo fósforo? Con un fósforo no se puede, pero si no tengo un fósforo, no lo podría hacer. Más, antes, nuestros antepasados cuando descubrieron el fuego, ¿cómo lo descubrieron? Haciendo, ¿y qué pasaba cuando trataban las piedras? Saltaba una chispa, y esa chispa era suficiente para encender el fuego. ¿Qué pasa si yo le dijera que nosotros somos una chispa? Decirle que tenés al lado, sos una chispa. Volvamos al pasaje, dejemos este asunto, dejemos de desear a Sara. Veamos el milagro. Fijémonos en el texto que hemos leído, el centro del asunto del milagro. Y bueno, lo podemos resumir de esta manera. Un hombre muy importante, un hombre que está en una alta posición, está enfermo, está leproso. Este hombre gozaba del aprecio del rey, gozaba del aprecio de la sociedad en la cual él vivía, porque era un hombre victorioso. Él había tenido muchos triunfos, era un general. Y este hombre enfermo va a donde está el profeta y recibe el milagro extraordinario, recibe la sanidad. Impresionante, ¿cierto? La historia que hemos leído tiene mucho vericueto, pero tiene un final feliz. El hombre este fue sanado, porque Dios sana. Dios sigue haciendo milagros. La carta de los Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo Dios que está hoy acá entre nosotros. Cuando dicen amén. Al que hemos adorado, al que hemos cantado, que no hay Dios tan grande como tú, por ejemplo, ¿no es cierto? Él puede hacer obras maravillosas, no con ejército, no con espada, sino con el poder del Santo Espíritu. A esto decimos amén. Este es el centro del pasaje que hemos leído, ¿cierto? Pero veamos lo que llamamos la crónica, es decir, la crónica es alguien que relata y va poniendo detalles y viendo, enumerando los sucesos que condujeron hasta el final feliz. Naamán recibe esa propuesta, anda a lo de Eliseo. Y Naamán creyó que el profeta de Dios podía sanarlo. La crónica del milagro tiene que ver con la fe, ¿cierto? Porque cuando Naamán decide creer que alguien lo puede sanar, él ahí está ejerciendo fe. El profeta te puede sanar. Yo creo que me puede sanar. La fe entró en él. La fe viene por el oír, ¿no es cierto? Alguien le dijo y él lo oyó y creyó. Pero ¿qué pasa? La fe no es simplemente el oírlo, porque dice que él se movió de Samaria, la capital del reino donde él servía, y se fue, de Siria, y se fue hasta Samaria, la capital del reino de Israel, donde estaba el profeta Eliseo. Es decir, que la fe viene por el oír, pero la fe se tiene que poner en acción. La fe siempre nos mueve a la acción. Alguien dijo que la fe, gramáticamente es un sustantivo, pero alguien dijo no, la fe es un verbo, porque la fe es acción. Siempre la fe verdadera nos va a mover. No estar sentado sin yo creo, no. Si querés, obrar por lo que decís creer. Pero más, la fe, porque vamos a ver cómo termina esto, cómo comenzó. La fe por la cual él oyó del profeta, pero la fe que lo movió a la acción. Pero fíjese que dice que cuando él llegó, se relata, ¿no es cierto? Él tenía una idea de cómo iba a obrar Dios. ¿No les ha pasado? No, siempre le dice a Dios cómo tiene que hacer la cosa. Yo sé que ustedes no, que son muy creyentes, pero hay otros que sí. Él pensaba así, y dice, yo voy a llegar a la puerta.
el profeta va a salir, va a levantar los brazos, va a hacer una oración al Señor, me va a tocar y se desata. Dios tiene que orar así, no puede ser. Es el protocolo. Sin embargo, cuando le da la puerta se encuentra que el profeta ni lo sale a saludar. Y le manda a un criado, un ayudante, y le dice, simplemente, sin saludarlo, sin darle un reconocimiento por quién era, anda a lavarte al río Jordán 7 veces, te metes y te vas a sanar. ¿Y él qué hizo? ¿Fue? No, se enojó. Porque, mis hermanos, a veces la fe tiene que romper el orgullo. ¿Cuántos saben que somos orgullosos? Tiene que vencer el orgullo. El orgullo de decir como a mí, yo voy a hacer eso. No hay mejores ríos en Samaria. ¿Por qué no me dijo que me lave allá? Tengo que venir hasta acá. Saben que el río Jordán no es uno de los malditos ríos. Pero él venció ese orgullo, porque la fe exige humildad de parte nuestra. Si yo vengo a necesitar algo de ustedes, tengo que tener humildad de reconocer que estoy necesitado. Cierta vez a un hermano que sabía que estaba pasando necesidad, yo me acerqué. Digo, mira hermano, si necesitas, te puedo prestar algo, no sé. Y me miró y me dice, todavía no estoy muerto de hambre. Necesitaba, pero el orgullo le impedía. Y entonces ese orgullo le impidió el milagro y se iba orgulloso, enojado, pero leproso. Se volvía. Y entonces fíjense que dice que los que iban con él le dijeron, pero escuchame, estás acá. Si te hubiera pedido una cosa extraordinaria, solamente te pide que te vayas a bañar. Y él venció el orgullo y humildemente fue a hacer lo que le dijo el profeta. ¿Por qué? Porque el otro paso, la fe es por el oír, la fe es acción, la fe vence el orgullo, pero la fe es obediencia. Si no, no hay fe. Es simplemente una fe de pico. La fe es obediencia. Entonces, él obedeció esa orden que le pareció absurda al principio. Fue y se bañó. ¿Y qué pasó? Fue completamente sano y recibió el milagro. Bueno, esta es la crónica del milagro, ¿no es cierto? Esto es lo extraordinario que el pasaje nos muestra y lo que nos enseña con respecto a la fe, cómo debe ser nuestra fe. Yo tengo que escuchar. La fe, la palabra va a despertar fe, pero la palabra, la fe verdadera que despierta la palabra va a demostrarse en acción, y va a demostrarse en humildad, y va a demostrarse finalmente en obediencia. Como Jesucristo, que dice que fue obediente hasta la muerte. Ahora, yo quiero aplicar a esto una lógica que usa el apóstol Pablo cuando habla de misiones. Si ustedes me acompañan a la carta a los Romanos, en el capítulo 10, a partir del 13 dice así. Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo habla allí de misiones, de la necesidad de llevar el Evangelio, y él dice así. Romanos 10, desde el 13 en adelante. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Fíjense que Pablo utiliza la lógica inversa, se le llama. ¿Por qué? Porque empieza
empiezan hablando del resultado de la misión del Evangelio, como hemos visto, ¿no es cierto? Nosotros hemos visto el milagro, vemos el final del milagro. Acá Pablo dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios. Pero dice, para que eso pase, y va retrocediendo en su pensamiento, dice, pero ¿cómo van a invocar en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay nadie que les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien los envíe? ¿Se dan cuenta? Uno empezaría al revés. Enviamos, predicamos, hacemos escuchar, creen, y el nombre del Señor es invocado por aquellos. Interesante, ¿no? Ahora, esta manera de presentar el asunto del apóstol Pablo no es simplemente o solamente para aquellos que están, como dije al principio, con un llamado transcultural, como la familia Cabrales que hemos visto. Es un llamado para todos. Es lo mismo que te dijeran, tu vecino va a invocar el nombre del Señor y será salvo. ¿Te pondrías contento? Claro que sí. Pero ¿cómo va a invocar el nombre del Señor si no cree? ¿Y cómo va a creer tu vecino si no hay quien le predique? ¿Y cómo va a ver? ¿Se da cuenta la lógica? Entonces, a este pasaje que hemos leído, la historia de la madre y Eliseo, le vamos a aplicar la misma lógica. Vamos a ir de atrás para adelante ahora. Hemos visto, digamos, para usar la figura que usé al principio, el asado terminado, listo para sentarse a la mesa. Pero ahora vamos para atrás. Vamos para atrás. Vamos al comienzo. A todos nos gusta sentarnos a la mesa y comer el asado, pero hay alguien que primero hizo todo el trabajo, ¿o no? Miren ustedes. Volvamos al capítulo 5 de Segunda de Reyes. Volvamos otra vez ahí. Yo les hice leer, o leímos juntos, el final, ¿no es cierto? La cosa terminada. Pero ahora vamos a leer desde el verso 2. Desde el 2. Verso 2. Y dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Empezamos viendo el asado terminado, ahora estamos viendo el fósforo, sin el cual no hubiera habido asado. Acá se nos muestra entonces la acción, el protagonismo de una muchacha, no tiene nombre, anónima. Era una muchacha que había sido secuestrada. Fíjense, Naamán era un general sirio, y muchas veces del ejército sirio hacían incursiones sobre Israel y hacían sus tropelías, robaban y secuestraban, sobre todo mujeres, y se las llevaban. Y en una de esas incursiones, esta muchacha fue sacada de su casa, fue secuestrada y fue llevada a Siria para que trabajara como criada, no sierva. Ahora ustedes se imaginan, pónganse en el lugar de esta muchacha, desarraigada de su familia, de sus cosas, impuesta para servir, para estar al servicio de una mujer importante. Sin embargo, fue esta muchacha anónima la que puso en marcha todo el proceso. Qué extraordinario, ¿no?
cómo a veces nos encandilamos con el hecho de la cosa terminada y nos vamos perdiendo, no retroceder un poco por no mirar todo el panorama. La muchacha desencadenó un hecho extraordinario. ¿Y de qué manera? Simplemente dando una palabra. El profeta que está en mi tierra podría sanar a su marido. La esposa lo escuchó, se lo dijo a su marido. El marido lo escuchó y se lo dijo al rey de Siria. En la rey Siria lo escuchó y le mandó una carta, lo mandó a Naamán con una carta para el rey de Israel. ¿Sabe qué decía la carta que recibió el rey de Israel? Decía: acá te mando a Naamán, el general de mi ejército, que es leproso, te lo mando para que lo sanes. El rey de Israel ve la carta y dijo: ¿no ve que no, siempre está buscando el motivo para tener guerra conmigo? ¿Cómo voy a sanarlo yo? ¿Qué soy Dios para sanarlo? Y dice que hubo una convulsión que llegó a oídos del profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo le dijo: mándamelo. Y se lo mandó. Y bueno, hemos leído que el milagro se consumó y Naamán fue sanado. Ahora volvemos al fósforo. Fíjense, esta muchacha, sin ningún tipo de poder, sin ningún tipo de influencia de ninguna clase, desarraigada, triste por haber dejado su familia, su casa, está siendo alguien que pone en marcha todo el proceso. Claro, para hacerlo tuvo que vencer. ¿Cómo se enciende un fósforo? ¿Encendete, le decimos y se enciende? No, es que se prendía con palo. Esta muchacha, a pesar de todo lo que había vivido, superó, venció esos prejuicios raciales que tenía, porque ella podría haber dicho: soy leproso, bueno, no me lo maté. ¿Qué querés? Eso te pasa por ser lo que hizo a vos, por ser secuestrador, eso te pasa por ser enemigo de mi pueblo. Así es que a veces pensamos que la gente merece lo que le pasa porque no cree en Dios. Ella venció eso, no se quedó con eso, sino que fue y habló. Venció el temor que podía tener por: vaya a saber qué le va a decir la señora. Si yo le digo esto, ¿qué le va a decir? Así que muchas veces pensamos que si le hablamos a alguien del Señor, ¿qué nos va a decir? Que somos retrógrados, somos de otra época, somos los locos, aleluya. Bueno, eso lo venció también, porque son barreras que a veces se nos presentan para que podamos encender esa chispa. La amargura, por supuesto, de la situación que vivía. Y venció algo que por ahí es un enemigo con el cual nosotros muchas veces teníamos, que es la vergüenza. La vergüenza. Pablo decía: ¿cómo dice? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Vamos a decirlo juntos. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No se avergonzaba. Y él tenía motivo de qué avergonzarse, porque él había sido un maestro judío. Él conocía la ley. Y él, al principio, cuando apareció en la iglesia, él se dio cuenta, o creyó darse cuenta, que eso era una herejía, que era algo que no correspondía, que no tenía nada que ver con la verdadera religión que él practicaba como ninguno. Pero bueno, todos sabemos, el Señor lo bajó del caballo, lo tumbó, y él creyó en el Señor y empezó a predicar el Evangelio. Él empezó a sufrir persecuciones, de aquellos que eran de su religión. Por eso él se anima a decir: aunque los judíos para creer
quieran señales, aunque los griegos quieran que se les muestre por la elocuencia y la sabiduría, yo voy a hablar de Cristo, del Evangelio, de la cruz de Cristo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y el poder de Dios lo hemos visto en nuestra vida. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos sido cambiados por el poder del Evangelio? ¿Verdad? La vergüenza a veces nos cierra la boca para no compartir con otros. Porque seguramente si me identifico como cristiano, a lo mejor si estoy en un taller, en una fábrica, me van a empezar a cargar, o se me dan un pastorcito, o otro. Había un hombre muy sencillo que se había convertido al Señor. Y bueno, le pasó que hablaba del Señor de su trabajo. Y lo empezaron también a molestar, a cargar, ¿no es cierto? Y vos, dice, vos que creés, vos viste, alguna vez viste que el Señor había convertido el agua en vino, como dice la Biblia, como decís. Y entonces este hombre que se sentía así un poco molesto por lo que le decían, cuando le dijeron esto, ahí se le encendió la chispa y dice, mirá, yo no vi al Señor convertir el agua en vino, pero yo vi cuando el Señor convirtió el vino que yo me tomaba en zapatillas para mis hijos, en comida para mi casa, en ropa para mi señora. Eso lo vi. El Señor le había cambiado, lo había sacado del vicio y del dinero que gastaba, y ese era un testimonio, esa era una verdadera chispa que mostraba el poder de Dios. En definitiva, esta muchacha venció todo eso y la movió la compasión y el amor. No se cayó la boca, al contrario, compartió lo que ella tenía para dar. Ahí está el asunto. Saben que hay, bueno, seguramente habrán escuchado el nombre de Matthew Henry, es un escritor, fue un escritor que tradujo o publicó el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, muchos libros, y él decía algo que es muy interesante. Decía así: la confesión de la boca sin la fe en el corazón es una hipocresía. Muchos que se dicen cristianos, pero que la verdad que después hacen cualquier cosa, eso es una hipocresía. Eso no está bien. Pero dice además, pero la fe interior sincera, sin la confesión pública, es una cobardía. Cuando tenemos al Señor de verdad, cuando hemos visto su obrar en nuestra vida, cuando hemos visto que Él cambió nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, y nos callamos la boca, para Dios somos cobardes. Y fue Jesús mismo que dijo, ¿se acuerdan? El que se avergüence de mí, de mis palabras, en medio de esta generación malvada, yo me avergonzaré del tal delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Tremendo. Esta muchacha habló, compartió su testimonio y originó el milagro de la sanidad de Naamán, pero no solamente el milagro de sanidad, sino la conversión de este hombre. Porque este hombre, después que fue sanado y después que volvió ya sano y humilde otra vez a la casa de Eliseo, le dijo: ahora estoy seguro de que solo en Israel se adora al verdadero Dios. De ahora en adelante voy a ofrecer sacrificios y ofrendas solo al Señor. Qué tremendo. Qué tremendo lo que originó esta muchacha. Nosotros somos como lo que yo presenté al principio, como una chispa. Está en nosotros. Hacerla brillar y hacerla funcionar. Somos una chispa. Una chispa que a veces está inutilizada en nosotros por, como lo que mencioné antes, los temores, los complejos, las amarguras, las injusticias, las distintas situaciones que vivimos, la vergüenza. Pero esa chispa está y se nos va a reclamar un día
qué es lo que hicimos con lo que teníamos para dar a otros. Porque en realidad eso es lo que da sentido a nuestra vida. Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Lo que hizo el Señor, nosotros no lo vamos a hacer en el sentido de ir a morir a la cruz por los pecados de los hombres, pero sí dar a conocer lo que el Señor hizo por nosotros. Ese es el sentido. Yo les doy esta comisión, yo les mando que de ahora en adelante vayan y prediquen, y enseñen y hagan discípulos. Eso es para cada uno de los creyentes. Y no importa la situación, fíjense en el libro de los Hechos, recuerdan el comienzo de la iglesia, hubo una gran persecución, lo mataron a Esteban, lo apedrearon, y ustedes saben que cuando se ejecuta de una manera así tan cruel y pública a una persona, muchas veces el sentido es dar miedo a los demás. Ojo que le pasó a él, le va a pasar a usted también. Sin embargo, dice que mientras Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa y arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel, dice que la iglesia, los que fueron esparcidos por todos lados, iban por todas las ciudades y ¿qué hacían? Se asustaban, se escondían. No, iban anunciando el Evangelio de Dios. Iban escapando, iban a donde podían, pero por donde iban predicando, porque no podían contener el fuego que el Espíritu Santo había encendido en ellos. Era una chispa que por donde iba encendía a la gente. Superaron la situación, como superó la muchacha, ¿cierto? Y predicaban el Evangelio por donde andaban. Mis hermanos queridos, yo estuve pispeando un poquitito en la página de la iglesia y me encontré con este cartel, tiempo de cosecha. La cosecha viene a ser algo así como la sala, ¿no es cierto? Ya está, como la sala. La cosecha es recoger, es sentarnos a la mesa. Pero el apóstol Pablo dice a Timoteo que el labrador, para recoger de su fruto, ¿qué tiene que hacer? Tiene que trabajar primero. Tiene que trabajar primero. Y el texto que tiene el cartel que ustedes tienen ahí enfrente remite a un encuentro de Jesús con una mujer. Jesús con la mujer samaritana se encuentra. Y esta mujer, fíjense, hagamos paralelismo con la muchacha que hemos leído aquí, con esta mujer samaritana. Esta mujer samaritana era una mujer discriminada, era una mujer amargada, era una mujer fracasada en sus relaciones, una mujer que iba a sacar agua al pozo cuando no iba nadie, porque dice que al mediodía fue a buscar agua, cuando la mujer iba más temprano, pero no se quiere encontrar con nadie, porque toda la mina con... Esta mujer huye de la gente y se encuentra con el Señor y se da ese diálogo que tenemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 4. Pero cuando ella se da cuenta con quien habla, cuando ella acepta el ofrecimiento del Señor y bebe de esa agua de vida, dice que la mujer dejó el cántaro y se fue a donde estaba la gente de su aldea y empezó a compartir su testimonio. Me encontré con alguien que me dijo todo lo que sé. Este no será el Cristo. Y la gente, mucha gente dice que creyó por las palabras de ella. Y después vinieron a donde estaba Jesús y muchos más creyeron por el mensaje del Señor. Y dice que el Señor se quedó 2 días predicando en esa aldea. Un avivamiento terrible. ¿Y cómo empezó? Por una mujer que se animó, que fue encendida por el Señor y que ese fuego lo usó para encender a otros. Dice que Jesús le dijo, hay una gran cosecha a sus discípulos, y esa cosecha, la que ustedes desean tener, la que toda iglesia debe desear y orar para tener,
empieza con una chispa. Miren, hay muchas fórmulas para el crecimiento de la iglesia, se hacen campañas y está todo bárbaro. Y como pastor hemos hecho de todo también nosotros. Pero nada va a superar el poder que hay, el poder en la chispa que hay en cada uno de los creyentes. Que venciendo temor, que venciendo vergüenza, le comparte a un vecino, a alguien que se encuentra, a un compañero de trabajo. A mí el Señor me hizo esto, cambió mi vida. Vos tenés un problema, querés que ore por vos. ¿Por qué no me acompañás? Tenemos una reunión de hombres, una reunión de mujeres. Compartir la fe, visibilizarse. Cuando uno está, es como una ayuda. Si por ahí vamos por la ruta, está ese cartel que dice SOS. Nosotros pasamos, pero un día lo vamos a necesitar y no vamos a parar. Entonces, cuando compartís tu fe con un vecino, a lo mejor en el momento no te abolizan, no te rechazan, pero ya te han visibilizado como un hombre, una mujer de Dios. Y algún día van a ir como Naamán fue a la casa del profeta para encontrar sanidad. No importa, lo que nos enseña esta muchacha es que no importa quiénes somos. Acá ni nombre tiene esta mujer. La edad, una muchacha aparentemente bastante joven. No importa el nivel de conocimiento que tengamos. No, pasa que yo fui al seminario, hice estudio bíblico, no importa. Es lo que el Señor hizo con vos lo que tenés que compartir, no la teología. No importa la posición que ocupemos. No, ahora voy a hablar a mi patrón que tiene mucha plata. No importa la edad que tengamos. Importa lo que tenemos para compartir. Esa chispa no la podemos dejar apagada. No podemos hacer un asado con un fósforo. No podemos nosotros convertir a nadie. Solamente lo que hacemos es compartir lo que Dios hizo y generar fe, porque la fe viene por el oír y después la persona será movida por esa fe. Será movida porque el Señor tiene sus maneras de movernos, ¿no es cierto? Será movida para que pueda buscar al Señor. No podemos convertir a nadie, no podemos hacer nada con un fósforo, pero podemos ser una chispa. Somos una chispa que pueda encender en otros fe, que dé lugar a que la gloria